Como les decía, Bolivia está enfrentando un problema de escasez de dólares debido al alto gasto público, en parte a las importaciones del combustible, a ese subsidio. Y justamente para poder hablar un poquito de cómo poder enfrentar esta escasez, estamos con Rudy Sanguino. Él es analista económico y docente de universidades en la ciudad de Santa Cruz. Rudy, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Bruno. Un gusto estar hablando. Siempre es bueno hablar de economía, pero mucho más en estos momentos de que nuestra economía boliviana está un poco resentida y está generando algunos síntomas que ya lo estamos sintiendo, ya lo estamos palpando la población. Entonces, con mucho gusto aquí para poder orientar y poder dar algunos datos que pueda permitir que se entienda de la mejor manera qué es lo que está pasando en nuestra economía. Exacto, exacto. Sí, es un tema que se ha ido dando en estas semanas, un tema que ha ido golpeando a los bolivianos de una manera un poquito fuerte. Hemos visto largas filas por conseguir un poco de gasolina, hemos visto eternas filas para poder conseguir $1, como se dice. ¿A qué se debe que Bolivia haya llegado a esta situación? Primero, para poder entender qué es lo que está sucediendo, sería importante precisar algunos elementos que nos proporciona la teoría económica desde el punto de vista de la perspectiva macroeconómica para identificar y con eso tener mayor claridad de qué es lo que ha sucedido, cuáles son los efectos que se puede generar con estos problemas, porque esto puede acarrear mucho más problemas. Entonces, primero, decir que cuando la economía funciona adecuadamente, hay que ver si está cumpliendo con los objetivos que se han establecido. Por ejemplo, los indicadores más importantes que podemos ver ahí son el crecimiento económico que se refleja a través del PIB, el empleo, que tenemos ahí la tasa de empleo, la inflación, la balanza comercial, la balanza, el equilibrio fiscal, por ejemplo, y la política cambiaria, ahí el tipo de cambio. Entonces, entre lo más importante. Entonces, fíjense que últimamente hemos sentido algunos síntomas, algunos problemas que la población lo ha ido detectando y está en la mente de todos. Primero, hay que hacer colas para conseguir combustible. Segundo, desde el año pasado, ya desde esta fecha más o menos, se veían colas en el Banco Central, en el Banco Unión y en los diferentes bancos por parte de la población, de las familias y las empresas, con la idea de retirar los dólares que tenían ahorrados, con una expectativa que ellos tenían de que posiblemente iba a haber una devaluación de la moneda, iba a haber una fluctuación, y precisamente lo vemos después de un año de que esto se ha venido agravando más y vemos fluctuaciones muy significativas. Fíjense que de 6.96, que es el oficial para la venta, estamos hablando que en su momento llegó a 9.5. Entonces, esto genera dos situaciones importantes. Primero, genera una desconfianza en los agentes económicos y segundo, genera un escenario de alta incertidumbre que puede llevar a otras volatilidades de los demás indicadores. Entonces, vamos a identificar que estos son los dos síntomas más importantes que estamos viendo, pero lo más elemental en este caso hay que precisar qué es lo que generó estos síntomas o estos efectos que estamos sufriendo. Exacto, exacto. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son las principales causas para que podamos entender y todas las personas que nos están viendo puedan entender el por qué ha existido esta escasez de dólares? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que no se hizo en su momento? Sí, cuando nosotros hablamos de economía y hablamos en finanzas, siempre hablamos de que se debe tener un hábito de ahorro. Fíjense qué tan importante es esto. El hábito de ahorro se lo ve en el caso del sector de la economía, cuando nosotros tenemos reservas internacionales netas significativas. Fíjense que hemos llegado a un año donde estábamos con cerca de 15 mil millones de dólares en reserva. Eso quiere decir el ahorro
de toda la producción de una economía. Bueno, esto se dio gracias a unas condiciones externas que habían en la economía internacional, como son los precios de los commodities o de aquellos productos que nosotros exportamos, y eso generó superávit comercial. Quiere decir que vendíamos más de lo que comprábamos, y eso nos fue quedando un ahorro y se fue traduciendo en la reserva. Pero fíjense que después de 10 años, del 2014, que obtuvimos las mayores RIN, fueron disminuyendo. A 10 años estamos con aproximadamente, hemos terminado este año 2023, el año que pasó, con 3.000 millones de dólares. Y de esos 3.000 millones de dólares solamente teníamos aproximadamente 150 millones en dólares, en la moneda dólar. Entonces, fíjense que hablábamos del 2022, que terminamos en 3.000 millones. Diciembre de 2023 terminamos con 1.700 millones ahí en total de la reserva. Más o menos 1.500 están en dólares, que posiblemente el Banco Central no los toque eso. Eso serían lo último que tendría que hacer. Entonces, fíjense que ahí ya hemos visto que nuestro ahorro se ha ido reduciendo, pero esto se ha dado precisamente porque de un tiempo a esta parte, primero, empezamos a aumentar nuestras importaciones, y segundo, todo lo que significaba el ingreso por las exportaciones fueron reduciendo. Entonces, ya no había ahorro cada año. Segundo elemento, debido a que la economía tenía recursos y tenía ahorro, el gobierno aplicó una medida expansiva en la parte del gasto fiscal. Entonces, eso en su momento era aceptable porque habían ingresos, pero cuando se empezó a reducir el ingreso, esos ajustes no se hicieron en la parte fiscal, y seguimos manteniendo una política expansiva, donde significa que durante ya 10 años hemos tenido déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que hemos gastado más de lo que ha generado el Estado. Cada año aproximadamente 3.000 millones hemos gastado por encima. Entonces, esto es imposible soportarlo para un agente económico. Necesariamente tenemos que llegar a una situación problemática como la que estamos viviendo hoy. Y fíjense que cuando ya empezamos a tener esos problemas, van a ir apareciendo los síntomas, y ahí es precisamente la escasez de dólares. Es un síntoma, no es una causa, es un síntoma precisamente de que la economía no está funcionando adecuadamente, y esto va a repercutir en los diferentes actores de la economía, en la familia y en las empresas, y por supuesto en el Estado. ¿Se puede atribuir también, Rudy, un poquito a esta escasez el nivel que no se pudo controlar en sentido del contrabando? ¿Se puede decir que esto ha afectado de algún modo también o no? No creo que su incidencia es muy poco, porque fíjense que en realidad la generación de dólar se da por la parte de exportación. Entonces, las exportaciones son las que meten dólares. En cambio, por el lado del contrabando, lo que hacemos es importación. Entonces, en este sentido, siempre vamos a tener esa importación. No hay problemas por ese lado. ¿Por qué? Porque todo lo que importamos, Bolivia no lo produce, lo necesita. Entonces, no vamos a dejar de importar. Lo que sí nosotros debemos concentrarnos es qué tanto producimos para exportar, porque eso es lo que nos va a generar el ingreso. Digamos, en el caso de las importaciones, no ha habido reducción, más bien se ha ido manteniendo esas importaciones. Por lo tanto, eso significa que Bolivia es un país totalmente o en gran magnitud dependiente de los insumos, de los productos o de capital para producir, pero además nos estamos volviendo muy dependientes del combustible. Fíjense que actualmente el gobierno tiene que subvencionar el combustible. Cada año nos significa cerca de 1.700 millones de dólares, que es otra salida también que está teniendo precisamente la economía de dólar. Entonces, estos elementos se dan por el lado de la salida de dólares, y la otra es por la entrada de dólares, que es la parte de las exportaciones, que es ahí donde deberíamos concentrarnos precisamente.
Exacto, exacto. Esto lo puedo, a ver, imaginar más o menos, como que hemos tenido nuestros 7 años de vacas sagradas y no hemos sabido ahorrar, eh, no hemos sabido contemplar esta situación porque nos venían 7 años de escasez de nuestras vacas flacas, como en la Biblia en algún pasaje lo dice, ¿no? Así es. Ahora, no hemos sabido ahorrar, no hemos sabido invertir, no hemos sabido utilizar ese superávit que hemos tenido. Entonces, al no saber administrar ahora, se nos viene este problema. Gobierno se juntó con empresarios privados, el IPSE, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industria, y llegaron a un acuerdo donde existen justamente 10 medidas acordadas. ¿En qué magnitud estas 10 medidas pueden coadyuvar a que esta escasez de dólar disminuya? Primero, aclarar que sí hubo ahorro durante el tiempo que el modelo dio su fruto, producto de esas situaciones económicas externas. Como le digo, llegamos a 15,000 millones de dólares ahí en reserva. Lo que sí no se tuvo fue la capacidad precisamente de usar ese ahorro y destinarlo a la parte de inversión que nos permita generar mejores condiciones para producir riqueza. ¿Qué quiere decir? Mejores condiciones para producir y seguir exportando, garantizando nuestro mercado interno y sacando el resto al lado, al comercio internacional. Primero, yo creo que aquí hay que reconocer que no hemos, la economía o el país no ha tenido la capacidad de identificar los cambios que han habido en la economía internacional. Siempre estamos hablando de que la economía internacional va a entrar en crisis, va a cambiar. Yo creo que ya cambió y ha tenido 3 cambios fundamentales y precisamente ahí es donde hemos fallado. Nosotros seguimos creyendo que nos vamos a salvar si seguimos exportando materia prima. A nivel internacional, las materias primas han perdido su importancia estratégica con respecto a los productos terminados. Entonces ahí estamos cometiendo graves errores precisamente de concepción porque seguimos apostando a las materias primas. Otro cambio precisamente que se ha dado a nivel internacional es que nosotros apostamos por la mano de obra barata, pero también ha ido perdiendo progresivamente su participación estratégica con respecto al uso de la maquinaria, al uso de la tecnología, que eso es lo que no hemos podido nosotros adaptarnos ahí. Y por último, el tercer cambio fundamental que ha habido a nivel internacional está dado por que actualmente sí existe una economía financiera globalizada y eso nos va a afectar. Fíjense que estamos viendo, no es escasez de los bolivianos, es escasez de dólares. Entonces, esto es un efecto también de la parte externa. Ahora, ¿cuál es el elemento positivo hasta aquí? Que decíamos que durante hasta el 19 de febrero todas las noticias que venían eran negativas en el ámbito económico, pero ya el 19, por ejemplo, de febrero ya se junta el gobierno de alguna manera reconociendo que hay problemas, que la economía no está funcionando y que está generando problemas para los actores económicos, se junta con el sector privado y llegan a un acuerdo de 10 medidas. Yo creo que inicialmente esas medidas son importantes. Por ejemplo, ya que el gobierno se siente con los privados, es importante porque la economía no es solo del gobierno, la economía se genera con los empresarios privados en el mercado, en la economía empresarial. Entonces, yo creo que aquí, juntándose el gobierno, la parte pública con la parte privada, es un buen elemento. Ahora ya, esas 10 medidas, 4 estaban enfocadas en que se pueda ingresar dólares a la economía y 6 para evitar que salgan dólares de la economía. Entonces, fíjense que ya 2 medidas puntuales están dando su fruto. Primero, la medida 10, que donde establecía bandas para que el sistema bancario sobre las comisiones para desarrollar transacciones a nivel internacional. Ya eso generó una presión para que baje el tipo de cambio. Hemos encontrado ya esta semana dólares en 8, en 7.60, de 9.5 que estaba hace una semana atrás. Entonces ya ha habido su elemento
fundamental. El segundo impacto ha sido precisamente el día viernes se da a conocer un convenio que firma el Banco Unión con el Banco Financiero de China para el uso del yuan y ya no del dólar para las relaciones bilaterales que tenemos con China. Fíjense que estamos hablando ahí de una relación comercial de cerca de 3.600 millones de dólares. Entonces, otro grifo que se abre para evitar que siga presionándose el dólar. No es una solución estructural, pero es una solución que puede ayudar en estos momentos cuando la economía se estaba sofocando y estaba sin oxígeno, entonces puede oxigenar. Y el último es lo que se da hoy. Hoy el Banco Central ya ha emitido los bonos en dólares con liberación del ITF y con buenas, yo veo unas tasas muy, muy interesantes. ¿Para qué? Con el objetivo de que se puedan captar esos ahorros que las empresas y las familias sacaron desde el año pasado hasta esta fecha. Fíjense que el informe de Asoban dice que desde el año pasado salieron cerca de 1.000 millones que la gente retiró del sistema bancario precisamente por la desconfianza que se había generado. Entonces, esos tres temas son fundamentales para poder salir de esta coyuntura, pero no solucionan la parte estructural. Entonces, yo creo que se requieren algunas otras medidas, mirando siempre cuáles han sido las causas para poder afectar a alguna de esas causas y poderlas solucionar. Justamente hoy, como decías, hoy se ha lanzado esto de los bonos en dólares y hay pero como que una disyuntiva, una confusión, quizás tú nos puedas un poquito ampliar este panorama, que es netamente para personas que ya tienen dólares. Si yo tengo bolivianos, no puedo ir o sí puedo ir si yo tuviera bolivianos. No, esto es precisamente, aquí tenemos dos situaciones. Hay un grupo de agentes que no tiene dólares y requiere para desarrollar sus operaciones a nivel internacional, pero hay otro grupo que es a ese que está destinado. Hay grupos de familias o empresas que tienen dólares fuera del sistema financiero. ¿Cuál es el objetivo? De que esos dólares que están fuera del sistema financiero ingresen al sistema financiero a través del Banco Central para que esos dólares sean repartidos al sistema bancario y los que no tienen dólar actualmente y sí necesitan para desarrollar las actividades puedan acceder a esos dólares. Fíjese que se espera que aproximadamente en el corto plazo ingresen un poco más de 100 millones de dólares. ¿Y por qué va a ingresar? Porque están con tasas atractivas. Fíjense que en 3 meses ya usted obtendría una rentabilidad del 4.5%. No va a encontrar ningún otro instrumento en el sistema o en la economía que le genere esa rentabilidad. 6.5 a 3 años. 3 cosas fundamentales tienen estos bonos. Primero, están en dólares, entonces no hay miedo de que se vaya a depreciar en ningún momento. Segundo, tienen tasas atractivas. Tercero, son emitidos por el Banco Central y eso tiene una alta probabilidad. Quiere decir que desde el punto de vista del análisis financiero, nosotros hablamos de los bonos como activos financieros sin riesgo. Entonces, 3 características fundamentales que pueden devolver la cierta confianza a los agentes económicos y puedan invertir en estos bonos y por lo tanto ingresar esos dólares al sistema financiero. Excelente, o sea, sí podemos confiar en llevar, porque mucha de la gente está desconfiada en que capaz llevo y no lo vuelvo a ver, ¿no? Sí, Seamos sinceros, hay que ser razón. muy sinceros. Entonces, ahora con lo que nos acabas de explicar un poquito, es que no, que tenemos que tener toda la confianza para poder llevarlo, porque ese dinero, pase lo que pase, va a volver a nuestras manos. Exactamente. Bueno, tiene razón, digamos, la población, los agentes económicos, de tener cierta desconfianza por la situación que se ha dado, digamos, pero como le digo, tiene esas 3 características y tiene una adicional que lo han liberado del ITF, que todas las otras operaciones que se desarrollan en el sistema financiero con el dólar se tiene el ITF y ahí estamos hablando del 3% de ida y 3% de vuelta. Entonces, en este caso, está liberado, por lo tanto, es un beneficio adicional.
Excelente, excelente, Rudy. Pero hay un punto que todos dijeron, al fin nos hicieron caso, que es la liberación de las exportaciones. Claro que sí, precisamente decía anteriormente, nosotros tenemos que preocuparnos de producir y exportar. Las Ujú. importaciones van a estar ahí, no podemos hacer absolutamente nada con las importaciones las vamos a tener que hacer. Digo, lo que sí habíamos tenido problema, o la economía precisamente había tenido problema, era precisamente por se habían coartado la libertad Una económica de nosotros, restricción. le decimos, por las restricciones, las regulaciones que se habían dado en este sentido. Entonces, la primera medida que aparece precisamente en el acuerdo que firma el gobierno con los privados es esa, liberar a las exportaciones para que esto genere nuevamente confianza en los inversionistas, en los productores, pero que además eso permita ingreso de dólares. Yo creo que es un paso fundamental. Tiene algunas restricciones ahí que todavía hay que darle mayor impulso. Precisamente la reunión que ha tenido el gobierno con la CAINCO han incorporado algunos otros temas que no estaban, como es el caso de la biotecnología. Yo creo que para producir más necesitamos incorporar tecnología, en este caso biotecnología, de forma tal que los granos, las semillas que usemos sean mucho más fuertes para las características del medio ambiente que tenemos. Fíjense que tenemos en algún momento una alta sequía o en otro momento tenemos inundaciones. Entonces, esas semillas tienen que estar acondicionadas para poder soportar y generar mayor productividad. En el momento que nosotros generemos mayor productividad, vamos a garantizar mercado interno y vamos a tener para exportar. Y a eso es lo que deberíamos dedicarnos, a exportar no solo materia prima, sí, sino también productos ya terminados, acabados, que esos son los que tienen mayor valor para la economía. Exacto. Y es un tema también un poco susceptible ahora, que el tema de la exportación, ¿cómo racionar que no existe un desabastecimiento en el mercado interno? Porque si en algún momento el gobierno puso estas restricciones, decían porque prefieren llevar hacia afuera que mantener para el mercado interno, ¿no? Justamente por eso era supuestamente la medida que habían tomado. ¿Cómo se va a lidiar eso hoy en día? Yo creo que aquí hay que esperar, digamos, de que tanto el gobierno como los empresarios vayan cumpliendo cada uno de los compromisos a los cuales han llegado, para que esto, primero, el gobierno genere un escenario de certidumbre para los inversionistas. Fíjense que los inversionistas para producir requieren de un escenario de certidumbre. Quiere decir que se garantice que lo que se va a invertir se va a recuperar y además se va a obtener rentabilidad. Entonces, si nosotros como país liberamos, o en este caso el gobierno libera las exportaciones, va a haber un escenario de certidumbre de que va a haber el mercado interno, pero además vamos a tener mercado externo. Eso va a aumentar la inversión y va a aumentar la producción. Todo empresario que tenga condiciones para poder producir, lo va a hacer porque se está generando las condiciones. En este caso, ¿por qué no? ¿Por qué tenían esa necesidad, por ejemplo, los empresarios de que siempre estaban exigiendo al gobierno que libere? Precisamente porque no tenían esa expectativa de que si producían más, se iban a quedar con su producto, no iban. Entonces, en este caso dice, bueno, señores, todo lo que produzcan de excedente se va afuera. Belleza, eso es una apertura significativa y permite precisamente un cierto nivel de estabilidad, de confianza para los empresarios, para los productores, para que sí puedan invertir. Esto es una cadena positiva, un ciclo positivo, pues cuando se invierte hay mayor empleo, mejoran los empleos, hay ingresos y esto va generando un efecto positivo en el bienestar de la sociedad, que al fin y al cabo eso es es el último fin que perseguimos. Rudy, estas 10 medidas que ahorita justamente estábamos comentando, la libre exportación, los bonos, ¿son un paliativo o va a haber un tiempo en el cual nos va a permitir estabilizarnos con lo del dólar, con este tema del dólar?
Claro, como le decía, son 10 medidas, pero algunas sí son contundentes, son necesarias. Hay algunas que se han aplicado con la idea de poder tener una salida a esta situación rápidamente, pero que en el largo plazo no van a tener efecto. Pero sí hay otras que, fíjense que no van a tener efectos hoy, pero en el mediano y largo plazo se va a ver, como es precisamente el apoyo a través del Banco de Desarrollo Productivo a los productores, precisamente con recursos, con tecnología, de forma tal que aumente la productividad. Si nosotros aumentamos la productividad en Bolivia, nuestros productos van a ser competitivos y eso va a traer recursos a la economía. En este caso va a traer dólares a la economía. Entonces, en ese sentido habría que verlo, pero lo otro, hay que incorporar algunas otras medidas. No es, yo siempre hablo de que ha sido un primer paso positivo, pero de que faltan alguna otra fase de medidas que vayan mejorando la situación estructural, porque algunas han sido coyunturales, pero necesitamos solucionar algunas situaciones estructurales para que el modelo económico pueda funcionar y no volvamos precisamente a tener estos síntomas que hemos tenido en este último medio. ¿Qué papel puede jugar lo que es la inversión extranjera? Tenemos entendido que muchas empresas nacionales han ido dejando el país, incluso empresas nacionales han ido dejando el país. ¿Cómo podemos recuperar esa inversión? ¿Cómo podemos lograr esa inversión extranjera en Bolivia? Y si esto coadyuvaría a esta escasez. Yo creo que aquí, bueno, tenemos empresarios privados que pueden desarrollar inversiones nacionales con capital nacional, pero la mayor parte de los emprendimientos o de los desafíos que tiene Bolivia requiere de grandes recursos y eso están en el exterior. Entonces se requiere de inversión extranjera directa. Fíjense que gran parte de los beneficios que estuvimos recogiendo durante 7 años significativamente y hasta hoy todavía seguimos recogiendo fue lo que se invirtió en hidrocarburos. Y eso precisamente fue con capital externo. Entonces, necesariamente necesitamos desarrollar algunas industrias, el mutún, o algunas otras industrias, el litio, con capital externo. Eso quiere decir que se necesita tanto inversión extranjera directa externa como inversión interna. Entonces, es importante. Pero no va a venir inversión extranjera si no se tiene la garantía necesaria, primero, para que los inversionistas recuperen ese capital, tengan utilidad, tengan rentabilidades y no se vuelva nuevamente a medidas pues muy reguladoras restrictivas, como fue el caso de la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, fíjense que nos comimos todos los huevos que habían y terminamos con los huevos y le brincamos a la gallina y hoy estamos con la gallina ya casi muerta. Entonces, estamos buscando otro producto que nos salve, pero es muy difícil, por ejemplo, encontrar un producto que pueda restituir al gas. No se olviden que diario 60 millones de metros cúbicos, eso generaba grandes recursos para la economía boliviana. Entonces, encontrar un producto con esas características requiere de diversificar y enfocarse a la productividad, enfocarse a la producción de factores o productos no tradicionales para que podamos ser sostenibles. Siempre hemos dependido de productos tradicionales, quiere decir, en la mayoría no renovables, pero lo que necesitamos es productos renovables, porque eso genera una sostenibilidad en el tiempo con respecto a la generación de riqueza. Entonces, aquí hay que tener claridad. El modelo actualmente no está generando la riqueza necesaria que requiere la sociedad para encontrar su crecimiento y desarrollo que requiere, digamos, toda la población. Y hay un tema que siempre se ha debatido, el tema del turismo, que lo veían como una paliativo igual por la diversidad que tiene Bolivia y la gran cantidad de turistas que han empezado a visitar Bolivia. Ha llegado un momento,
pero que hoy en día ha bajado de una manera radical esto, debido también a los bloqueos, ¿no? Y también se estaba viendo un decreto, una ley, si no me equivoco, para poder ver el tema de sancionar a todas aquellas personas que bloqueen, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado hace 2 semanas atrás. Sí, precisamente le decía, creo que hemos sido como país muy conformista, no hemos conformado con algunos productos, hemos sido monoexportador y monoproductor, no hemos conformado con algunos productos que nos generaron ingresos y con eso éramos felices. Nos olvidamos de diversificar y de desarrollar otros sectores, como en este caso el turismo. Bolivia es muy rico para el turismo, en cultura y todo, entonces, pero fíjense que no hemos desarrollado y es uno de los sectores que puede traer dólares a la economía y con costo o con inversión relativamente baja. No necesita mucha inversión para el turismo, pero sí se necesitan condiciones para que los turistas puedan venir. Fíjense que sacaba el ICSE algunos datos de que más de 200 días de bloqueo tenemos al año. El turismo con esas condiciones difíciles no quiere decir que los turistas no llegan pues a sus destinos finales o se quedan atascados ahí. Entonces, esas condiciones hay que garantizarle para que el turismo pueda tener un despegue y pueda ser un factor fundamental. Hay países que viven del turismo. Esa es la chimenea que debe generarnos, la fábrica que le llaman sin chimenea, que debe generarnos los recursos necesarios para poder ir diversificando y no solo depender de un solo producto. El problema, cuando genera estrés tanto a la persona como a la economía, cuando la persona tiene un solo ingreso. Cuando esa persona solamente depende de su salario, esa persona anda estresada. Pero cuando diversifica su ingreso, esa persona anda mucho más tranquila y mucho más liberada. Entonces, lo mismo sucede en la economía. Cuando nos concentramos en un producto o en muy pocos productos, el nivel de inestabilidad es mucho mayor, el nivel de volatilidad es mucho mayor. Necesitamos estabilidad y eso significa abrir el abanico de oportunidades para generar producción por diferentes sectores. Excelente, excelente, Rudy. Te comento que hemos tenido algunas preguntas que nos han empezado a llegar. Jonathan, por favor. ¿Qué tal, Rudy? Muy buenas tardes. Sí, nuestros seguidores tienen varias preguntas. No, una de ellas, por ejemplo, Miki Díaz nos dice, uno de los puntos más fuertes para el déficit fiscal es el gasto público y los salarios de los funcionarios públicos. ¿Por qué cree que el gobierno no habla de reducir este gasto? No, es la pregunta de Miki Díaz. Sí, precisamente el gobierno, a través del representante de la economía, el ministro, hablaba de que no tenían pensado afectar precisamente al gasto. Ellos apuestan más al ingreso, a la generación de ingresos. Entonces, ellos creen que con el desarrollo de la producción de litio y otros elementos más, podría generarse y sustituir los ingresos que tenía el país por el gas. Entonces, fíjense que no están tocando absolutamente nada de eso. Entonces, habría que trasladar eso, la pregunta al ministro, ¿por qué? Al gobierno, ¿por qué ellos no tocan eso? Fíjense que en el presupuesto 2024 tienen contemplado 7.5, arriba de 7.5 creo que está, de déficit. Quiere decir que nuevamente este año, para el 2024, se va a presentar un déficit debido precisamente al gasto corriente que tiene el gobierno. Y como le decía, no tiene absolutamente ninguna medida, ni ha querido incorporar en esas medidas que se estableció con los privados para reducir el déficit fiscal. Y eso significa un grifo abierto donde está saliendo dólares, 3.000 millones de dólares. Y eso tendría que financiarse con deuda. Se incrementa la deuda y al año, a la fecha, estamos pagando 1.000 millones de dólares por servicio a la deuda, quiere decir por pago de la deuda que tenemos. Entonces, fíjense que si seguimos incrementando esa deuda, va a seguir incrementando ese monto y es otro grifo donde están saliendo dólares. Entonces, eso es lo que hay que cuidar para tener unas medidas integrales
que vayan a afectar a la parte estructural del modelo. Pero creo que es ahí precisamente donde el gobierno no quiere tocar esos puntos. Ok, Rudy, una consulta. ¿Se podría decir entonces que estamos llegando a lo que podría ser hoy Argentina, por ejemplo? No, no creo. Fíjense que por alguna razón, desde el 2006 hacia adelante hasta el 2014, Bolivia mostró un desempeño muy aceptable, donde se generó cierto ahorro. Y de ahí hemos tenido 10 años con una caída, pero todavía no hemos llegado a esas situaciones de crisis. Hay inestabilidad. Los indicadores, hay algunas volatilidades en los indicadores, han caído algunos indicadores. El más importante es el déficit, como le digo, que llevamos 10 años de déficit. Si sumamos, por ejemplo, o multiplicamos 10 años por 3.000 millones, estamos hablando de 30.000 millones que hemos gastado, más de lo que deberíamos haber gastado. Entonces, eso es uno de los indicadores muy fuerte, negativo. Pero por ejemplo, solamente un año hemos tenido de déficit comercial, este año 2023, los otros años han sido positivos. Pero ya esa es una señal de que la economía puede llegar a una crisis. Entonces, lo que hay que evitar en economía es precisamente cuando ya el enfermo está para meterlo a terapia. Entonces, en economía hay que tomar las medidas en su momento para evitar que pueda sentir dolores o pueda sentir síntomas muy fuertes que puedan afectar la confianza y la certidumbre dentro de lo que es el funcionamiento de la economía. Entonces, en ese sentido sería. Ok, Rudy. ¿Y uno como ciudadano qué previsión puede tomar, digamos, en este tiempo? No sé, tal vez ahorrar en dólares o no sé qué previsión podría tomar ante esta situación. Primeramente, hay que serenarse en el caso de los agentes económicos, hay que ser prudente. Sí hay una cierta inestabilidad que puede llegar a una crisis, entonces uno debe adaptarse a esa situación. Lo que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, por el lado de la familia, puedan empezar o hagan uso de herramientas como presupuesto para poder priorizar algunos gastos y en base a los ingresos que tienen. Yo creo que uno de los mensajes más fuertes aquí es que las familias generen su hábito de ahorro. Cuando uno tiene ahorro, tiene un colchón para los golpes cuando se cae. Entonces, cuando no tiene ese colchón, los golpes son muy duros, tanto para la familia como para las empresas y para el Estado. Entonces, en este sentido, el ahorro permite aprovechar las oportunidades. Y fíjese que por el otro lado positivo, toda crisis trae problemas, pero también trae oportunidades. Entonces, cuando uno tiene ahorro, tiene más posibilidad de aprovechar esas oportunidades que se presentan ahí. Entonces, lo primero, prudencia. Eso no significa que uno deje de gastar, no, sino que hay que priorizar gastos que sí son necesarios y retirar esos gastos superfluos que uno tiene ahí, que no tiene presupuestado, pero que sí los hace y hace que salgan recursos de la economía familiar. Entonces, en ese sentido, hay que generar un hábito de ahorro, usando herramientas como en este caso el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, para que las familias puedan tener un control de su economía familiar. Ok, Rudy, muchas gracias por responder estas preguntas. La verdad es muy interesante, ¿no? El tema este del dólar. Ok, Jonathan. Rudy, bueno, acaba de llegar justamente una pregunta, dice, no tenemos ingresos, ¿cómo el gobierno sustentará sus gastos con deuda y a qué costo? Elvia Quisver nos manda esto. Sí, precisamente los déficits se pueden presentar, pero no en situaciones prolongadas. En este caso, como les decía, ya llevamos 10 años, ahí se llega a empeorar. ¿Por qué? Porque estos déficits se van se van cubriendo primero con deuda, y cuando ya no se puede endeudar, como en este caso de Bolivia, que está entrando en un problema de solvencia, ya la Fitch Ratings, fíjese que le ha asignado una categoría de triple C, eso es negativo, quiere decir que ya tiene problemas de insolvencia.
precisamente por el incremento que ha tenido de la deuda, la reducción de sus reservas internacionales netas. Si no puede por el lado de la deuda, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Empiezan a emitir billetes, y eso significa moneda nacional. Pero fíjense que ya eso es una segunda etapa que puede llevar a otro tipo de problema, que es la inflación. Cuando empieza a imprimir dinero la economía, esto genera una especie de gasolina para la fogata que tenemos y lo transforma en un incendio. Entonces eso en economía se llama inflación. Entonces se puede generar una potencial inflación si se sigue con ese mismo mecanismo de querer incrementar la deuda, de mantener el gasto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de medidas que debe tomar el gobierno. Excelente, Rudy. Ya concluyendo justamente la entrevista, tú nos mencionabas que si bien se han tomado estas 10 medidas, se podrían haber tomado otras más. Si nos podrías dar un ejemplo de una medida que quizá a futuro el gobierno pueda implementar. Precisamente, primero, cuando se hacen unas regulaciones muy estrictas, que no son flexibles, terminan afectando al funcionamiento del mercado. Y la economía es dinámica, el mercado es dinámico, es cambiante, va evolucionando. No podemos mantener regulaciones por mucho tiempo. Por ejemplo, el caso del dólar, desde noviembre del 2011 lo tenemos con el mismo tipo de cambio. Eso habría que el gobierno tendría que ir generando algunos ajustes pequeños para no generar precisamente estos ajustes tan significativos de lo que se ha dado actualmente con la variación en el tipo de cambio del mercado. Entonces tendría que ir haciendo ajustes pequeños de forma tal que tampoco la población lo sienta, pero que además la población se acostumbre a tener que cada año va a haber un pequeño crecimiento. Entonces ya las mismas empresas pueden planificar y las familias también se adaptan a ese movimiento. El problema es cuando se dan los cambios muy bruscos. Lo otro, por ejemplo, en el caso de la subvención, pues, ¿no? Si bien es quitar totalmente la subvención es algo totalmente negativo desde el punto de vista social, político, si ustedes quieren, porque va a impactar en la población. Entonces la subvención tendría que seguir ese mismo camino, unos ajustes cada año de forma tal que la misma población, la sociedad no lo sienta, porque el mercado está generando ciertas señales. Mantener con esas mismas características durante mucho tiempo genera una distorsión y al fin y al cabo termina generando o explotando esa bomba que se le está metiendo aire, termina explotando, y eso es lo que ha sucedido actualmente. Entonces, una de esas medidas deberían dejar primero la parte de tipo de cambio, segundo la subvención, y tercero, tendríamos que generar una política ya no expansiva en el gasto corriente, sino empezar a reducir paulatinamente, o por lo menos no seguir incrementando, pues entonces, porque eso sigue saliendo recursos. Entonces, eso tiene que hacerse con medidas de mediano y largo plazo, de forma tal que logremos una cierta estabilidad y con crecimiento en el futuro. Excelente, excelente, Rudy. Más bien agradecerte por este tiempo. Es un tema tan amplio que el tiempo realmente nos queda corto, pero esperemos que se haya podido explicar un poquito de todo lo que está sucediendo, de estas 10 medidas que se ha tomado en el gobierno y otras medidas que paulatinamente se tendrían que ir tomando en el tiempo para no volver a esta situación en la cual estamos viviendo y tener un incremento de casi un 70-80% a lo que ahora estamos. Así que agradecidos, Rudy, por haber aceptado la invitación. Que esta sea la primera de muchas que vamos a estar acá contigo, te vamos a estar molestando para poder ir viendo la situación que se está viviendo en el país. Gracias, Bruno. Gracias, Jonathan. Realmente hablar de economía podemos quedarnos todo el día, toda la semana. Son temas complicados que no lo hablamos todos los días y por eso aparecen muchos cuestionamientos, aparecen muchas dudas, pero es un tema apasionante que hay que orientar a la población, hay que orientar a la sociedad de forma tal que la sociedad
si tiene información, puede tomar mejores decisiones. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Digamos, eso es nuestra responsabilidad como economista, orientar a la población para que pueda tomar decisiones lo más correctas posible. ¿Qué quiere decir? Si tiene información, van a tener mayor probabilidad de éxito en sus decisiones. Digamos, cuando uno toma decisiones sin información, es complicado, es como caminar con los ojos cerrados. Entonces, un gusto haber ayudado, haber orientado un poco y con gusto, digamos, estamos predispuestos a estar en otro momento para seguir hablando de esto que nos apasiona, la economía. Excelente, excelente, Rudy. Un abrazo a la distancia, cuídate y Igualmente. vamos a estar volviendo a encontrarnos. Muchas gracias, igualmente.